Historia del fútbol. La historia del fútbol se considera a partir de 1869, año en que la fundación de la Asociación Inglesa de Fútbol, aunque sus orígenes, al igual que los demás códigos de fútbol, se remontan varios siglos en el pasado, particularmente a las Islas Británicas durante la Edad Media. Si bien existían puntos en común entre diferentes juegos de pelota que se desarrollaron desde los años del siglo III a.C., los primeros códigos británicos que dieron origen al balompié se caracterizaban por su poca organización y violencia extrema. No obstante, también existían otros códigos menos violentos y mejor organizados. Quizás uno de los más conocidos fue el calcio florentino, deporte de equipo muy popular en Italia que tuvo incidencia en los códigos de algunas escuelas británicas. La formación definitiva del fútbol tuvo su momento culminante durante el siglo XIX. En 1848, representantes de diferentes colegios ingleses se dieron cita en la Universidad de Cambridge para crear el Código Cambridge, que funcionaría como base para la creación del reglamento de fútbol moderno. Finalmente, en 1863, en la ciudad de Londres, se oficializaron las primeras reglas del fútbol. Desde entonces, el fútbol ha tenido un crecimiento constante hasta el momento a llegar a ser el deporte más popular del mundo, con unas 270 millones de personas al día involucradas, siendo al día de hoy un total de 4.000 millones de aficionados del fútbol. Con la realización de la primera reunión de la International Football Association Board en 1886 y la fundación de la FIFA en 1904, este deporte se ha expandido hasta llegar a todos los rincones del mundo. A partir de 1930 se comenzaría a disputar la Copa Mundial de Fútbol, que se convertiría en el evento deportivo con más audiencia del mundo. Si bien es difícil establecer una fecha exacta y aceptada en general, el nacimiento del fútbol suele fecharse el 26 de octubre de 1863, día de la fundación de The Football Association. Poco antes de esa fecha, Ebenezer Cobb Morley había hecho un llamado a las distintas escuelas y clubes de Londres para efectuar una reunión con el objetivo de reglamentar un nuevo código de fútbol. Desde el 26 de octubre hasta el 8 de diciembre de 1863 se realizaron 6 reuniones en la taberna Freemason con el objetivo de reglamentar el código y crear un órgano que rigiera el nuevo deporte. Participaron 12 clubes de distintos puntos de Londres: Barnes, Blackheath Proprietary School, Charterhouse Civil Service, Crystal Palace, Forest o Leytonstone, Kensington NN Football Club, Percival House, Surbiton y The Crusaders. En la última reunión fue definido el reglamento del nuevo deporte, el cual recibiría el nombre de Association Football o Fútbol Asociación para diferenciarlo de otros códigos de fútbol de la época. Durante las últimas reuniones, el Blackheath Football Club abandonaría la FA desconforme con la prohibición de los tackles. Dicho club se convertiría en uno de los fundadores de la Rugby Football Union, el máximo órgano del rugby inglés. Las 13 reglas oficializadas durante las reuniones fueron creadas tomando como base el Código Cambridge, el cual era considerado como el más apto por la FA. Las reglas consideraban varios aspectos del juego: las medidas del campo de juego y las metas, el sorteo y comienzo del encuentro, las situaciones tras un gol, el gol marcado, los saques de banda, el fuera de juego, los saques de meta, las marcas, la prohibición de correr con el balón en manos, de golpear o agarrar con las manos al adversario, de utilizar las manos para lanzar o pasar el balón, de tomar el balón desde el suelo con las manos, el derecho a pasar el balón si se toma tras una marca o el primer rebote y los materiales de calzado. Con la creación del juego también se formó la Asociación Inglesa de Fútbol, que hasta la actualidad rige el fútbol en Inglaterra. El primer presidente de la asociación fue Arthur Pember, mientras que el cargo de secretario lo ocupó por primera vez Ebenezer Cobb Morley. A pesar de la unificación en un solo código, las disputas sobre la creación de un código definitivo y universal continuaron hasta finales de los años 1870, particularmente con los seguidores de las reglas de Sheffield. En 1878 se dio la fusión definitiva entre Sheffield y Londres, FA. La creación de la International Football Association Board puso fin a todas las diferencias.
En los años 1880, un estudiante y balompedista llamado Charles Wepford Brown habría sido el creador del término soccer, palabra que se mantiene hasta la actualidad como sustantivo para denominar al Football Association. El término se utiliza de la misma forma que rugby-er es usado para denominar al rugby, pero utilizando la combinación de ASOC. Desde sus comienzos, el fútbol en Inglaterra se caracterizó por ser amateur. Sin embargo, desde la creación de la FA Cup en 1871 y el cobro de boletos para presenciar los encuentros, los futbolistas comenzaron a recibir ofertas económicas por jugar. Esto recibió un amplio rechazo por parte de la Asociación Inglesa de Fútbol, al límite de prohibir el profesionalismo en el fútbol. El primer club con jugadores profesionales habría sido el Darwen Football Club, que en 1878 contrató a dos jugadores escoceses, James Love y Fergus Sutter. La contratación pagada se mantuvo en secreto, aunque se levantaron sospechas cuando Fergus abandonó su trabajo como picapedrero. En años posteriores, otros clubes siguieron los pasos de Darwen FC, aunque recibiendo suspensiones por parte de las autoridades al admitir la utilización de jugadores pagados. En 1884, varios clubes de fútbol formaron una asociación escindida de la Football Association, la British Football Association, en respuesta a la prohibición del profesionalismo. Finalmente, el 20 de julio de 1885, la Football Association se vio forzada a oficializar el profesionalismo, aunque mantuvo restricciones económicas, geográficas e incluso sus dirigentes desalentaban esa práctica en el fútbol. Para financiar la paga de los jugadores, los clubes más poderosos organizaron una serie de encuentros en el formato de todos contra todos, la Football League, la primera competición de liga de la historia. El balompié se fue extendiendo paulatinamente al resto de los países europeos a finales del siglo XIX gracias a la actividad de los soldados, marineros, funcionarios de las colonias, hombres de negocios, ingenieros y maestros ingleses que practicaban el nuevo deporte y promovían su difusión entre los locales, tal cual había sucedido con otros deportes como el cricket. Los primeros países europeos en recibir el fútbol fueron los de la zona central. Dinamarca y los Países Bajos, ambos en 1889, fueron los primeros en formar sus asociaciones. La gran colonia británica en Austria inició el fútbol en ese país, donde se destacó la presencia de Hugo Meisl, figura de la creación de la Copa Mitropa, el prototipo de los eventos europeos de clubes modernos. A finales del siglo, el deporte ya se había arraigado en varios países, además de los ya mencionados, Italia, Hungría e incluso Rusia. A principios del siglo XX, Alemania, Bélgica, Noruega, Checoslovaquia, España, entre otros, también comenzarían a tener una práctica habitual de fútbol. En América del Sur, los marineros británicos introdujeron el fútbol a los habitantes del Cono Sur a partir de los años 1870, principalmente en la zona del Río de la Plata, en Argentina y Uruguay y el sur de Brasil. La primera liga de América fue la Liga Argentina, fundada en 1891. Además, se destaca la rápida adopción y organización del deporte en la región, ya que Argentina y Chile fueron los primeros países de la región en crear sus federaciones a finales del siglo XIX, las que están entre las 10 más antiguas del mundo. Paulatinamente, el juego se fue expandiendo a otros países, como fue el caso de Paraguay a comienzos del siglo XX. En 1901, Uruguay y Argentina se enfrentaron por primera vez, siendo este el primer partido internacional fuera de las Islas Británicas. Este clásico se convirtió en el encuentro internacional más jugado en la historia del fútbol. En América del Norte y Oceanía, el crecimiento del deporte ha sido considerablemente más lento, aun con la gran influencia inglesa que hay en estas zonas. En Estados Unidos, los primeros eventos relacionados con el fútbol datan de los años 1860. En África, el movimiento colonial británico tuvo una gran notoriedad en la introducción del fútbol, pero el deporte ha tenido un crecimiento más lento en esta zona. En Asia, el balompié no pudo salir del ámbito universitario hasta los años de 1980, cuando el crecimiento económico y las relaciones con Occidente permitieron un mejor avance del juego. Juegos Olímpicos.
La primera edición de los Juegos Olímpicos modernos, disputada en 1896, no tuvo el fútbol como evento. El deporte formó parte del calendario en 1900 y 1904 como deporte de exhibición y en los Juegos Intercalados de 1906, aunque en carácter no oficial. Todos estos torneos fueron disputados por equipos de diferentes tipos, selecciones nacionales, regionales, clubes y combinados que incluso utilizaban jugadores de más de un país en ocasiones. El Comité Olímpico Internacional reconoce las ediciones de 1900 y 1904 y las incluye en el medallero. La edición de 1908 fue la primera de carácter oficial y reconocida por la FIFA. Además, es considerada la primera edición de un campeonato de nivel mundial. El título quedó en manos de la selección del Reino Unido. A partir de 1924, el torneo comenzó a ser organizado por la FIFA y las ediciones de 1924 y 1928, ambas obtenidas por un Uruguay, serían reconocidas como campeonatos mundiales de fútbol. El torneo quedó relegado a partir de 1930, cuando se realizó la primera Copa Mundial de Fútbol en Uruguay. En principio el torneo estaba abierto a jugadores de cualquier nivel, pero desde 1936 hasta 1980 se limitó únicamente a jugadores aficionados. En 1984 y 1988 se permitió el uso de balompedistas profesionales, excepto jugadores de Europa y Sudamérica que habían participado en alguna Copa Mundial de Fútbol. En 1992 se introdujo el sistema actual. Se permiten jugadores de cualquier tipo con 23 años o menos de edad, aunque se podrán presentar hasta 3 futbolistas que sobrepasen dicha edad. Desde 1996 también se celebra una edición femenina del torneo, la cual está abierta a jugadores de cualquier condición y edad. Debido a la gran cantidad de asociaciones nacionales existentes, desde principios y sobre todo a la mitad del siglo XX, se comenzaron a crear suborganizaciones afiliadas a la FIFA con el objetivo de organizar el fútbol en las distintas regiones del mundo. El primer continente en agrupar a sus asociaciones nacionales fue América del Sur, que el 9 de julio de 1916, fecha del centenario de la Declaración de Independencia de Argentina, durante el desarrollo del Campeonato Sudamericano 1916 en Buenos Aires, vio nacer a la Confederación Sudamericana de Fútbol. Sus miembros fundadores fueron Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Su primer presidente fue el uruguayo Héctor Rivadavia Gómez. Asia organizó su fútbol el 8 de mayo de 1954 en Manila, Filipinas, bajo el nombre de Confederación Asiática de Fútbol, AFC. Los países fundadores fueron Afganistán, Burma, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, la India, Indonesia, Japón, Pakistán, República de China, Singapur y Vietnam. El 15 de julio de 1954, en Basilea, Suiza, fue fundada la Organización Europea, la Unión de Asociación Européenne de Football, más conocida por su acrónimo UEFA. La iniciativa se dio por miembros de las asociaciones nacionales de fútbol de Bélgica, Dinamarca, Francia e Italia. El danés Ebe Schwartz fue el primer presidente, mientras que el francés Henri Delannoy ocupó el cargo de secretario general. El continente africano sería el siguiente en formar su confederación el 2 de agosto de 1957, la Confederación Africaine de Football, CAF, fundada por las 4 asociaciones africanas afiliadas a la FIFA en ese momento: Egipto, Etiopía, Sudáfrica y Sudán. Su primer presidente designado en 1957 fue el egipcio Abdel Aziz Abdallah Salem, mientras que su primer secretario general fue Youssef Mohamed, de la misma nacionalidad. Las organizaciones de la Balompié de América del Norte, la North American Football Confederation, y de América Central y del Caribe, la Confederación Centroamericana y del Caribe del Fútbol, dieron origen a la Confederación de Fútbol del Norte, Centroamérica y el Caribe, más conocida por su acrónimo CONCACAF, tras fusionarse en 1961. La más joven de las confederaciones es la correspondiente a Oceanía, la Oceania Football Confederation, OFC. Durante el 1964, las asociaciones de Australia y Nueva Zelanda habían pedido incorporarse a la AFC, pero su pedido fue rechazado. Esto motivó que en 1966 se creara una organización propia para el continente oceánico. Sus miembros fundadores fueron Australia,
Fiji, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea. Australia está actualmente afiliada a la AFC. La Federación Internacional de Fútbol Asociación, más conocida por sus siglas en francés FIFA, es la institución que gobierna las federaciones de fútbol a nivel global. Se fundó el 21 de mayo de 1904 y tiene su sede en Zúrich, Suiza. Forma parte del IFAB, organismo encargado de modificar las reglas del juego. Además, la FIFA organiza la Copa Mundial de Fútbol y los otros campeonatos del mundo en sus distintas categorías, ramas y variaciones de la disciplina, y los torneos olímpicos a la par del COI. La FIFA agrupa 211 asociaciones o federaciones de fútbol de distintos países, contando con 17 países afiliados más que la Organización de las Naciones Unidas, 3 menos que World Athletics y 2 menos que la Federación Internacional de Baloncesto. El aumento de la popularidad y la competencia internacional en el fútbol a principios del siglo XX hicieron necesario crear un único organismo regulador del deporte a nivel mundial. La Federación Inglesa de Fútbol sostuvo discusiones acerca de la formación de una federación internacional, pero esta iniciativa no tuvo acogida. Entonces, las autoridades nacionales de fútbol de otros 7 países europeos, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Países Bajos, Suecia y Suiza, se reunieron para asociarse y de esta manera la FIFA fue fundada en París el 21 de mayo de 1904. El nombre francés y su acrónimo se han mantenido hasta la fecha, incluso fuera de los países francófonos. Su primer presidente fue el francés Robert Guérin. Pese a que no participaron inicialmente en su conformación, Inglaterra se unió al año siguiente, Escocia y Gales en 1910 e Irlanda del Norte en 1911. La FIFA presidió su primer torneo internacional en 1906, pero no fue exitoso. Esta situación, sumada a los factores económicos, propició el reemplazo de Guérin por el inglés Daniel Burley-Wohlfahrt, quien en el momento era un miembro de la asociación. El siguiente torneo internacional fue la competición olímpica de fútbol de Londres 1908, la cual tuvo un buen resultado con la participación de jugadores profesionales. Fue organizada por la Federación Inglesa de Fútbol, contraria a los principios de la FIFA. La federación se extendió fuera de Europa con el ingreso de Sudáfrica en 1909, Argentina en 1912, Canadá y Chile en 1913 y los Estados Unidos en 1914. Durante este periodo se enfrentó brevemente a la aparición de una nueva federación internacional rival, la UIAFA, que finalmente no se consolidó y desapareció, prevaleciendo la FIFA. No obstante, la FIFA sufrió un tropiezo durante la Primera Guerra Mundial, ya que muchos jugadores fueron expulsados por la guerra y se vio seriamente afectada la posibilidad de viajar para cumplir los compromisos internacionales. Después de la guerra falleció Wohlfahrt y la organización pasó a ser dirigida en forma provisional por el neerlandés Karl Hirschman. Se superó la crisis, pero a costa del retiro de las naciones británicas, ya que no estaban dispuestas a participar en torneos internacionales con sus recientes contrincantes de la guerra mundial. En 1921, el francés Jules Rimet llegó a la presidencia y a partir de los Juegos Olímpicos de París 1924 organizó los campeonatos de fútbol, contando con 60.000 espectadores en el partido final entre Uruguay y Suiza. Estos éxitos apremiaron a la FIFA para que en el Congreso de Ámsterdam, el 28 de mayo de 1928, considerara el establecimiento de su propio campeonato mundial. En el Congreso siguiente de Barcelona se terminó de planear el campeonato que se llevaría a cabo en Uruguay para celebrar el centenario de su independencia. Por desgracia, Europa estaba en crisis económica y los clubes habrían de quedarse sin sus estrellas durante 2 meses, así que muchos países renunciaron a participar en él. Sin ellos, la primera Copa Mundial se inauguró en Montevideo el 18 de julio de 1930 con tan solo 4 selecciones europeas. Después de la decepción por no haber sido sede del primer torneo, Italia fue seleccionada para organizar la Copa Mundial de Fútbol de 1934. Para este torneo, 34 asociaciones solicitaron participar, por lo que esta vez se realizaron eliminatorias para determinar las 16 selecciones participantes. Como protesta al boicot del torneo anterior, Uruguay se negó a participar y se convirtió en el único equipo campeón que no ha defendido su título. La final, ganada por los italianos, fue la primera transmitida por radio en vivo.
Italia retuvo su título en el último mundial antes de la Segunda Guerra Mundial en Francia 1938. En 1946 regresaron a la federación las 4 regiones británicas en el Hampden Park de Glasgow. El 10 de mayo de 1947, ante 135.000 espectadores, se jugó un partido del siglo entre Reino Unido y el resto de Europa, que ganó el Reino Unido por 6-1. Las ganancias del partido ascendieron a 35.000 libras esterlinas y fueron donadas a la FIFA para ayudar a su recuperación después de la guerra. El siguiente mundial de fútbol sería Brasil 1950. Mientras tanto, la FIFA continuaría creciendo. Para la celebración de sus 50 años ya contaba con 84 países miembros. En 1954, Jules Rimet fue sustituido por el belga Rodolphe William Seeldryers, quien falleció al año siguiente a su nombramiento y fue sucedido por el inglés Arthur Dewdney. Al igual que su predecesor, tuvo una corta presidencia y fue reemplazado después de su muerte en 1961 por el inglés Sir Stanley Rose, un árbitro retirado que en el momento era secretario general de la organización. Durante la presidencia de Rose, el deporte continuó extendiéndose con el ingreso de la televisión. Rose promovió el deporte aficionado y ayudó a hacer de la Copa Mundial del Mundo uno de los eventos deportivos internacionales más prestigiosos, posiblemente después de los Juegos Olímpicos. Rose fue sucedido en 1974 por el brasileño João Havelange, quien transformó a la FIFA en una empresa dinámica, llena de nuevas ideas y la estructuró como una institución comercial durante este tiempo. Incrementó el número de equipos participantes en el Mundial de Fútbol a 24 en España en 1982 y a 32 en Francia en 1998. Visualizó la FIFA extendida por todo el planeta, involucrando a pequeños territorios como Guam, Tahití y Montserrat. Esto estaba alineado con su política de utilizar el fútbol para ayudar al desarrollo de los países. El siguiente presidente, el suizo Joseph Blatter, mantuvo esta política organizando por primera vez la Copa Mundial de Fútbol en Asia, en el Mundial de 2002, y en África, en el Mundial de 2010. Blatter visualizó la federación como una gran organización internacional cuyas acciones tienen un impacto global económico y político. Continuó modernizando el juego, celebrando el centenario de la FIFA en 2004. El 27 de mayo del 2007 se tomó la decisión de prohibir partidos internacionales a alturas mayores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Esto generó discrepancias en países como Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Perú, que se disponían a jugar partidos oficiales con miras a la Copa Mundial de Fútbol de 2010 en lugares con mayor altitud. Se decidió suspender esta norma en los últimos días de mayo del 2008, muy pocos días antes de realizarse la quinta fecha para las eliminatorias del Mundial 2010 entre Bolivia y Chile, y cuando no había seguridad sobre dónde se jugaría finalmente el partido. El 22 de mayo del 2015, a 2 días de una nueva elección por la presidencia en el que Blatter competía con el príncipe Ali bin Hussein de Jordania, finalmente este último se retiró. Varios altos ejecutivos de la FIFA fueron detenidos por casos de corrupción, pero 6 días después de su reelección, el 2 de junio de 2015, el propio presidente en funciones, Joseph Blatter, decidió renunciar a su cargo y convocar a una nueva elección por la presidencia de la FIFA en un congreso extraordinario electivo el 26 de febrero de 2016. Premios FIFA. La FIFA decidió instaurar desde 1991 unos premios con la final de reconocer a los mejores jugadores del mundo de cada año. Su origen en el premio del mismo nombre, Mejor Jugador Mundial, que desde 1988 concedía a la Federación Internacional de Historia y Estadística, organismo colaborador de la FIFA, y que fue reemplazado tras 3 ediciones. Desde 1991 hasta 2009 se entregó el Jugador Mundial de la FIFA y se decidía por las votaciones de los capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales de las federaciones afiliadas a la FIFA en los 5 continentes. Cada capitán y seleccionador votaba a 3 jugadores, otorgándole 3 puntos al primer clasificado, 2 al segundo y 1 al tercero, con la única condición de no poder votar a un jugador de la misma selección nacional a la que representaba. A la hora de votar, se tenían en cuenta los méritos contraídos por los jugadores tanto en la trayectoria llevada a cabo con sus clubes como en sus selecciones nacionales.
Tras el recuento de todos los votos, la FIFA convocaba a los primeros 3 clasificados masculinos y a las 3 femeninas a una gala que tiene lugar en Zúrich, Suiza, a mediados de diciembre. En esta gala se desvelaba el orden final de las votaciones y se hacía entrega de los premios. Pese a que eran elegibles al premio jugadores de todas las ligas del mundo, en las 19 ediciones celebradas, el podio siempre lo ocuparon jugadores que militaban en clubes europeos, especialmente de las ligas española, inglesa e italiana. Lothar Matthaus fue el primer ganador de esta versión del premio en 1991 y Lionel Messi el último en 2009. El 5 de julio de 2010, la FIFA creó el FIFA Balón de Oro, en sustitución del jugador mundial de la FIFA, y se otorgaba anualmente también a los mejores del mundo del fútbol. Este premio fue el resultado de la unificación entre el Balón de Oro, entregado por la revista France Football, y el jugador mundial de la FIFA, entregado por la FIFA. La FIFA y el grupo editorial Amaury, propietario del diario deportivo France Football, llegaron a un acuerdo mediante el cual los trofeos FIFA World Player o Jugador Mundial FIFA y el Balón de Oro pasaron a conformar un mismo galardón que se llevó el nombre de FIFA Balón de Oro entre 2010 y 2015, durante 6 ediciones. El sistema de votación en esta ocasión se basaba en un jurado internacional compuesto por los seleccionadores y los capitanes de las selecciones y por periodistas especializados, un periodista por país. Seleccionadores, capitanes y periodistas tenían el mismo peso de los votos. Para el FIFA Balón de Oro, los 3 finalistas se elegían a partir de una lista de 23 jugadores elaborada por la Comisión de Fútbol de la FIFA y una serie de representantes de la Amaury Group. En el año 2016 se creó el premio The Best FIFA en sustitución al FIFA Balón de Oro, con la finalidad de reconocer también a los mejores jugadores del mundo de cada año. El premio se otorga en la actualidad junto con otros varios como el mejor entrenador en la gala anual del organismo conocido como The Best FIFA Football Awards. El nuevo premio se otorga por el nuevo sistema de votación que se utiliza para el jugador mundial de la FIFA, decantando por las votaciones de los capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales de cada una de las federaciones afiliadas a la FIFA en los 5 continentes, a los que se suman los de periodistas especializados y aficionados, a diferencia de Balón de Oro, potestad únicamente de periodistas especializados. Elección de la sede de la Copa Mundial de Fútbol. La elección de la sede de la Copa Mundial de la FIFA es el proceso en el cual los distintos organismos de la FIFA proceden a seleccionar al país que albergará durante un mes a las diferentes selecciones de fútbol que participen de la fase final de la Copa del Mundo del Fútbol. A diferencia de lo que sucede con la elección de la sede de los Juegos Olímpicos, en el caso de la elección de la Copa Mundial, se pueden elegir por aclamación o acuerdos a los países que alberguen el campeonato. El Consejo de la FIFA pasó de 2013 a 2017 a limitaciones en la elección de los anfitriones basados en las confederaciones continentales. Originalmente se estableció que no se permitiría que se eligiera en el mismo país que acogió los 2 torneos anteriores. Fue cambiado temporalmente para restringir únicamente a los países pertenecientes a la confederación que acogió la Copa anterior del mundo de licitar para acoger el siguiente torneo, antes de que la regla se cambiara de nuevo a su estado anterior de 2 Copas Mundiales. Sin embargo, el Consejo de la FIFA hizo una excepción para conceder potencialmente la elegibilidad a las asociaciones miembros de las confederaciones de la segunda a la última sede de la Copa Mundial de la FIFA en caso de que ninguna de las ofertas recibidas cumplan los estrictos requisitos técnicos y financieros. En marzo de 2017, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que Europa y Asia están excluidas de la licitación tras la selección de Rusia y Qatar en 2018 y 2022 respectivamente, y puede ser organizado por una de las 4 confederaciones restantes: CONCACAF, cuya última sede fue en 1994, la CAF, última sede en 2010, y la CONMEBOL, que tuvo como última sede el 2014, o la OFC, nunca antes organizada, o potencialmente la UEFA, por si estos 4 no cumplían los requisitos. La coorganización de la Copa Mundial de la FIFA, que había sido desestimada por la FIFA después de la Copa Mundial de 2002, fue aprobada para la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque no se limita a un número específico, sino que se evalúa caso por caso.
También para el año 2026, la Secretaría General de la FIFA, previa consulta del Comité de Competencias, tendrá la facultad de excluir a los licitadores que no cumplan los requisitos técnicos mínimos para acoger la competición. La aprobación de un conjunto de principios presentados por la administración de la FIFA como parte del proceso de la selección del anfitrión de la Copa Mundial, incluyendo una visión general del contenido que se solicitará a las asociaciones miembros de la licitación y requisitos de alojamiento, es de alto nivel. Estos incluyen requisitos de estadio e infraestructura, los principios de la gestión sostenible de los acontecimientos, los derechos humanos y la protección al medio ambiente, y detalles sobre aspectos tales como documentos de apoyo gubernamental, el modelo de organización a adoptar y las disposiciones para el establecimiento de un fondo legado. Una versión completa de los requisitos de la oferta será enviada a las asociaciones miembros que se registren para participar en el proceso. Historia de la Copa Mundial del Fútbol. La Copa Mundial de Fútbol se celebró por primera vez en 1930, cuando la FIFA, el organismo rector de fútbol mundial, decidió organizar un torneo internacional de fútbol masculino bajo la administración del presidente de la FIFA, Jules Rimet, quien implementó esta idea. La edición inaugural, celebrada en 1930, fue disputada como un torneo final de solo 3 equipos invitados por la organización. Desde entonces, la Copa del Mundo ha experimentado sucesivas expansiones y remodelaciones de formato, con su actual torneo final de 32 equipos, precedido por un proceso de calificación de 2 años que involucra a más de 200 selecciones nacionales en el mundo. El primer partido de fútbol internacional oficial se jugó en 1872 en Glasgow, entre Escocia e Inglaterra, aunque en esta etapa el deporte rara vez se jugaba fuera de Gran Bretaña. Al iniciar el siglo XX, el fútbol había ganado terreno en todo el mundo y se estaba fundando asociaciones nacionales de fútbol. El primer partido internacional oficial fuera de las Islas Británicas se jugó entre Uruguay y Argentina en Montevideo en julio de 1902. La Federación Internacional de Fútbol Asociación se fundó en París el 22 de mayo de 1904, integrada por las asociaciones de fútbol de Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, España, Suecia y Suiza, con Alemania prometiendo unirse. A medida que el fútbol comenzó a aumentar en popularidad, se disputó como un deporte olímpico reconocido por el COI en los Juegos Olímpicos de 1900 y 1904, así como en los Juegos Intercalados de 1906, antes de convertirse en una competencia olímpica oficial supervisada por la FIFA en los Juegos Olímpicos de 1908. Organizado por la Asociación de Fútbol de Inglaterra, el evento fue solo para jugadores aficionados y fue considerado sospechosamente como un espectáculo en lugar de una competencia. El equipo nacional de fútbol aficionado de Inglaterra ganó el evento en 1908 y 1912. La FIFA hizo un intento de organizar un torneo internacional de fútbol entre naciones fuera del marco olímpico en 1906 y tuvo lugar en Suiza. La historia oficial de la FIFA describe la competición como un fracaso. Con el evento olímpico que continuaba siendo disputado entre torneos y equipos aficionados, también comenzaron a aparecer competiciones con equipos profesionales. El torneo International Stampa Sportiva, celebrado en Turín en 1908, fue uno de los primeros y al año siguiente Sir Thomas Lipton organizó el trofeo Sir Thomas Lipton, también celebrado en Turín. Ambos torneos fueron disputados entre clubes individuales, no equipos nacionales, cada uno de los cuales representó a una nación entera. Por esta razón, ninguno fue realmente precursor directo de la Copa del Mundo, pero a pesar de eso, el trofeo Thomas Lipton a veces se describe como la primera Copa del Mundo, a la espera de su antecesor italiano menos conocido. El evento del Campeonato Mundial fue creado en 1930 por los desacuerdos entre el COI y la FIFA, especialmente por las reglas sobre el profesionalismo, que sin embargo desde las ediciones de 1924 y 1928 se permitió adaptando el reglamento olímpico. Dado que la Copa del Mundo no existía, el torneo olímpico se consideraba un torneo mundial, por lo que surge la competencia internacional más prestigiosa. Sin embargo, el amateurismo estaba muy extendido incluso después de la llegada de la Copa Mundial de la FIFA.
La decisión de reconocer los dos torneos olímpicos previos a la Copa del Mundo como campeonatos mundiales se tomó en 1924. La Federación Mundial, de hecho, había establecido que si los torneos olímpicos se jugaban de acuerdo con las reglas de la FIFA, serían reconocidos como campeonatos mundiales. Uruguay ganó ambos torneos en 1924 y 1928. En 1928, la FIFA tomó la decisión de organizar su propio torneo internacional. Los Juegos Olímpicos de 1932 en Los Ángeles no tenían previsto incluir fútbol como parte del programa debido a la baja popularidad del deporte en los Estados Unidos. La FIFA y el COI también estuvieron en desacuerdo sobre el estado de los jugadores aficionados, por lo que se eliminó el fútbol de los Juegos. El presidente de la FIFA, Jules Rimet, comenzó a organizar la primera edición de la Copa del Mundo del Fútbol. Con Uruguay, ahora 2 veces campeón del mundo oficial, y en la celebración de su centenario de la independencia en 1930, la FIFA nombró a Uruguay como el país anfitrión. Las asociaciones nacionales de naciones seleccionadas fueron invitadas a enviar un equipo, pero la elección de Uruguay como sede de la competencia significó un viaje largo y costoso a través del Océano Atlántico para los lados europeos. Ningún país europeo se comprometió a enviar un equipo hasta 2 meses antes del inicio de la competición. Rimet finalmente persuadió a las selecciones de Bélgica, Francia, Rumania y Yugoslavia para que realizaran el viaje. En total participaron 13 naciones, 7 de América del Sur, 4 de Europa y 2 de América del Norte. Los primeros 2 partidos de la Copa del Mundo se llevaron a cabo simultáneamente y fueron ganadas por Francia y Estados Unidos, que vencieron a México 4-1 y Bélgica 3-0 respectivamente. El primer gol de la historia de la Copa del Mundo fue anotado por Lucien Laurent de Francia. 4 días después, Bert Patenaude de los Estados Unidos logró el primer hat-trick de la Copa del Mundo en la victoria por 3-0 de los estadounidenses contra Paraguay. En la final, Uruguay derrotó a Argentina 4-2 frente a una multitud de 93.000 personas en Montevideo para convertirse en la primera nación en ganar una Copa Mundial. La Copa Mundial de 1934 fue organizada por Italia y fue la primera Copa Mundial que incluyó una etapa de clasificación. 16 equipos se clasificaron para el torneo, un número que se mantenía hasta 1982. Uruguay, los bicampeones de 1930, todavía molestos por la escasa asistencia europea a su Copa del Mundo de ese año, boicotearon la del 1934. Bolivia y Paraguay también estuvieron ausentes, lo que permitió a Argentina y Brasil avanzar a las finales en Italia sin tener que jugar ningún partido de clasificación. Egipto se convirtió en el primer equipo africano en competir, pero perdió ante Hungría en la primera ronda. Italia ganó el torneo, convirtiéndose en el primer equipo europeo en hacerlo. La competencia de la Copa del Mundo de 1938 también se llevó a cabo en Europa, para gran consternación de muchos sudamericanos, con el boicot de Uruguay y Argentina. Por primera vez, el campeón defensor y el país anfitrión obtuvieron la clasificación automática. Después de un partido de playoff contra Letonia, Australia se había clasificado oficialmente para el torneo, pero debido al Anschluss en abril de 1938 con Alemania, la selección nacional austriaca se retiró y algunos jugadores austriacos se agregaron a la escuadra alemana. El lugar de Austria fue ofrecido a Inglaterra, pero los ingleses declinaron. Esto dejó al torneo con 15 naciones compitiendo. Francia fue el país anfitrión, pero por primera vez los anfitriones no ganaron la competencia, ya que Italia retuvo su título, superando a Hungría en la final. El delantero polaco Ernest Wilimowski se convirtió en el primer jugador en marcar 4 goles en una Copa del Mundo durante la derrota de 6-5 de Polonia contra Brasil. Su récord fue igualado posteriormente por otros jugadores y superado en la Copa Mundial de 1994. La Copa Mundial de la FIFA estaba prevista para 1942. Alemania solicitó oficialmente la sede de la Copa Mundial de la FIFA en el 23º Consejo de la FIFA, el 13 de agosto de 1936 en Berlín. En junio de 1939, Brasil también solicitó ser sede del torneo. El inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939 provocó la cancelación de la Copa Mundial del 42 antes de que se seleccionara un país anfitrión.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la FIFA luchó por mantenerse a flote y no tenía recursos financieros ni humanos para planificar un torneo en tiempos de paz para cuando terminaran las hostilidades. Cuando terminó la guerra, en el 45, quedó claro que la FIFA no tendría esperanzas de planificar y programar la Copa Mundial del 46 en un año. De hecho, la primera reunión de la FIFA tras la guerra fue el 1 de julio de 1946, aproximadamente en la época en que se jugaría la Copa Mundial. Y cuando se planeó la próxima Copa Mundial para 1949, ningún país la albergaría. El principal torneo internacional en 1946 fue el Campeonato Sudamericano de 1946, en el que Argentina venció a Brasil 2-0 el 10 de febrero de 1946. Las competiciones se reanudaron con la Copa Mundial de 1950 en Brasil, que fue la primera en incluir participantes británicos. Los equipos británicos se retiraron de la FIFA en 1920, en parte debido a la falta de voluntad para jugar contra los países con los que habían estado en guerra, y en parte como una protesta contra una influencia extranjera en el fútbol, pero se reincorporaron en 1946 tras la invitación de la FIFA. A pesar de clasificar al torneo, India no disputó el torneo por los costos que representaba. Además, previo al inicio del torneo protestaron ante la FIFA, ya que no fue autorizado todo el plantel por jugar descalzos, ya que ellos, por cuestiones religiosas y de cábala, consideraban que esto les daría abundancia. Pero bajo los lineamientos que exigía el máximo organismo del fútbol, y tras esta situación, decidieron no disputar la Copa Mundial. La participación de Inglaterra no fue un éxito. Los ingleses no pudieron llegar a la ronda final del grupo en una campaña que incluyó una derrota sorpresiva de 1-0 ante Estados Unidos. El torneo también vio de regreso a los campeones de 1930, Uruguay, que había boicoteado las dos Copas Mundiales anteriores. Por razones políticas, los países de Europa del Este, como Hungría, la Unión Soviética y Checoslovaquia, no entraron. Italia, campeón defensor, participó a pesar del desastre aéreo de Superga en 1949, en el que murió todo el equipo de Grande Torino, muchos de los cuales eran jugadores de la selección nacional. La Copa del Mundo de 1950 fue la única edición de la Copa Mundial en la que no hubo una etapa de eliminación directa, siendo reemplazada con una liguilla final. El último partido de dicha liguilla, sin embargo, a veces se denomina final, ya que las posiciones del grupo significaron que los ganadores serían los ganadores generales. En ese partido, Uruguay venció por sorpresa al anfitrión Brasil con un marcador final de 2-1. El juego sería conocido como Maracanazo, convirtiéndose en campeón por segunda vez. Este juego también mantuvo un récord de asistencia más alta en cualquier partido deportivo, con aproximadamente 200,000 espectadores. La Copa del Mundo de 1954, realizada en Suiza, fue la primera en ser televisada. La Unión Soviética no participó debido a su mala actuación en los Juegos Olímpicos de 1952. Este torneo estableció una serie de récords de gol de todos los tiempos, incluida la mayor cantidad de goles promedio por juego y el equipo más anotador, y la mayor cantidad de goles en un solo partido. Los ganadores del torneo fueron Alemania Occidental, derrotando a los campeones olímpicos Hungría 3-2 en la final, remontando un marcador de 2-0 en contra, con Helmut Rahn anotando el gol ganador. El partido es conocido como el Milagro de Berna en Alemania. Brasil ganó la Copa del Mundo en 1958, realizada en Suecia, y se convirtió en el primer equipo en ganar una Copa del Mundo fuera de su continente nativo. Solo 4 equipos de hecho lo han hecho hasta la fecha: Brasil en 1958, 1970, 1994 y 2002, Argentina en 1986 y 2022, España en 2010 y Alemania en 2014. La Unión Soviética participó esta vez, probablemente debido a su victoria en los Juegos Olímpicos de 1956 en Melbourne. Por primera vez y hasta la fecha, los 4 equipos británicos se clasificaron para el torneo. Gales pudo aprovechar una situación en la zona de África-Asia, donde el número de retiros daría a Israel la clasificación sin haber jugado un solo partido. Esto llevó a la FIFA a decidir que la clasificación sin jugar no estaba permitida, a pesar de permitir que esto sucediera en los primeros años de la Copa, por lo que Israel recibió la orden de jugar contra uno de los equipos que terminó segundo en los otros grupos. Gales fue el rival elegido y derrotó a Israel 2-0 2 veces en 1958. Fue la primera vez y hasta ahora la única ocasión en que un país jugó una ronda final de la Copa del Mundo después de haber sido eliminado en las eliminatorias regulares.
El torneo también vio la aparición de Pelé, quien anotó 2 goles en la final. El delantero francés Jos Fontaine se convirtió en el máximo goleador del torneo. Chile fue sede de la Copa del Mundo de 1962. 2 años antes del torneo se produjo un terremoto de una magnitud de 9.5, el más grande registrado, lo que llevó a los funcionarios a reconstruir debido a daños importantes en la infraestructura. Cuando comenzó la competición, 2 de los mejores jugadores estaban en mala forma, ya que Pelé se lesionó en el segundo partido del grupo de Brasil contra Checoslovaquia. Además, la Unión Soviética vio a su portero Lev Yashin mostrar una forma deficiente que incluía una derrota por 2-1 ante el anfitrión Chile, ya que los anfitriones capturaron al tercer lugar. La competencia también se vio empañada por tácticas excesivamente defensivas y a menudo violentas. Esta atmósfera venenosa culminó en lo que se conoció como la Batalla de Santiago, un partido de la primera ronda en el que Chile ganó 2-0 a Italia. Antes del partido, 2 periodistas italianos describieron artículos poco favorables sobre el país anfitrión. En el partido, los jugadores de ambos lados hicieron intentos deliberados de lastimar a los oponentes, aunque solo 2 jugadores de Italia fueron expulsados por el árbitro inglés Ken Aston. El colombiano Marcos Colli marcó un gol directo de un tiro de esquina, conocido como gol olímpico, el único que se ha hecho en una Copa del Mundo contra el legendario portero soviético Lev Yashin. En la final, la selección de Brasil, liderada por Garrincha y Amarildo, en ausencia de Pelé, venció a Checoslovaquia por 3-1 y retuvo el trofeo Jules Rimet. La Copa del Mundo de 1966, organizada por Inglaterra, fue la primera en adoptar el marketing, mostrando una mascota y un logotipo oficial por primera vez. El trofeo fue robado en el periodo previo al torneo, pero fue encontrado una semana más tarde por un perro llamado Pickles. Sudáfrica fue prohibida de participar por violar la Carta contra la Discriminación, el Apartheid. La prohibición se mantuvo vigente hasta 1996, cuando la Federación de Fútbol de Sudáfrica finalmente fue aceptada por la FIFA. Las eliminatorias del torneo vieron una controversia cuando las naciones africanas decidieron retirarse en protesta por un solo lugar de clasificación asignado por la FIFA en las regiones de Asia, Oceanía y África. Los eventuales clasificados de la zona, Corea del Norte, se convirtieron en el primer equipo asiático en llegar a los cuartos de final, eliminando a Italia en el proceso. Inglaterra ganó el torneo, aunque Joao Havelange, presidente de la FIFA del 74 al 88, afirmó que las Copas del Mundo del 66 y 74 se arreglaron para que Inglaterra y Alemania ganaran respectivamente. Geoff Hurst se convirtió en el primer jugador en anotar un hat-trick en una final de la Copa del Mundo, y el portugués Eusebio, cuya selección participaba en su primera Copa del Mundo, fue el máximo goleador del torneo, con 9 goles a su nombre. Las eliminatorias de la Copa Mundial de 1970 coincidieron con la guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador. Además, Israel había estado en la zona futbolística de Europa, pero debido a problemas políticos estaba volviendo más difícil ubicarlos adecuadamente en las eliminatorias. Fueron agrupados en Asia y Oceanía. Corea del Norte se negó a enfrentarlos, aunque esto significaba la descalificación automática. Israel clasificó al torneo. El torneo en sí se llevó a cabo en México. El choque de la fase de grupos entre los campeones defensores Inglaterra y Brasil estuvo a la altura de su reputación, y aún es recordado por la tajada del portero inglés Gordon Banks de un cabezazo de Pelé. El torneo también es recordado por el partido de semifinales entre Italia y Alemania Occidental, conocido como el partido de siglo. En ese partido se marcaron 5 goles entre Italia y Alemania Occidental. Franz Beckenbauer jugó con un brazo roto, ya que los alemanes habían agotado todas las sustituciones permitidas. Italia ganó 4-3, pero fueron derrotados 1-4 en la final por Brasil, que se convirtió en la primera nación en ganar 3 Copas Mundiales y recibió el trofeo Jules Rimet de forma permanente por su logro. Para la Copa Mundial de 1974, en Alemania Occidental, se creó un nuevo trofeo. Después de un empate en su primer partido de repesca intercontinental contra Chile en las eliminatorias, la Unión Soviética se negó a viajar a la capital chilena para el partido de vuelta por razones políticas, y de acuerdo con las regulaciones, Chile obtuvo una victoria. El torneo también vio un nuevo formato donde los 2 mejores equipos de cada uno de los 4 grupos de la primera ronda se dividieron en 2 grupos de 4 cada uno, con los ganadores de ambos grupos enfrentándose en la final.
Los anfitriones de Alemania Occidental ganaron el torneo al derrotar a Holanda por 2-1 en la final, pero también fue el revolucionario sistema de fútbol total de los holandeses el que capturó la imaginación del mundo futbolístico. Polonia terminó en tercer lugar después de derrotar a Brasil 1-0 en el partido por el tercer puesto. La Copa Mundial de 1978 se celebró en Argentina, causando controversias ya que un golpe militar había tenido lugar en el país 2 años antes. Las acusaciones de que la estrella holandesa Johan Cruyff se negó a participar debido a convicciones políticas fueron refutadas por él 30 años después. Esta fue la Copa del Mundo con mayor dificultad para clasificar. Con 95 equipos compitiendo por 14 lugares, los campeones, defensores y los anfitriones se clasificaron automáticamente. Había casi 7 países compitiendo por cada lugar. Hungría ganó su grupo europeo, pero tuvo que ganar una repesca contra Bolivia para clasificarse, mientras que Inglaterra fue eliminada a pesar de ganar 5 de sus 6 partidos clasificatorios. El debutante Túnez ganó su primer partido contra México 3-1 y se convirtió en el primer equipo africano en ganar un juego de la Copa Mundial. También hubo cierta controversia en el campo. Durante la segunda ronda, Argentina tuvo una ventaja en su partido contra Perú, ya que el inicio fue varias horas después del partido de Brasil con Polonia. Brasil ganó su partido 3-1, así que Argentina sabía que tenían que vencer a Perú por 4 goles para avanzar a la final. Perdiendo 2-0 en el medio tiempo, Perú simplemente se derrumbó en la segunda mitad y Argentina finalmente ganó 6-0. Los rumores sugirieron que Perú podría haber sido sobornado para permitir que Argentina ganara el partido con un margen tan grande. Argentina ganó la final 3-1, Mario Kempes anotó 2 veces y los holandeses fueron subcampeones por segunda vez consecutiva. España organizó la Copa Mundial de 1982, la cual contó con 24 selecciones, la primera expansión desde 1934. Los equipos se dividieron en 6 grupos de 4, con los 2 mejores de cada grupo avanzando a la segunda ronda, donde se dividieron en 4 grupos de 3. Los ganadores de cada grupo avanzaron a las semifinales. El partido de la primera ronda entre el debutante Kuwait y Francia fue escenario de un incidente muy peculiar. Mientras los franceses ganaban 3-1, el equipo kuwaití dejó de jugar después de escuchar un silbato de las gradas que creían que provenía del árbitro, mientras que el defensa francés Maxime Bossis anotó. Mientras el equipo kuwaití protestaba por el gol, el jeque Fahid al-Hamad al-Sabah, presidente de la Asociación de Fútbol de Kuwait, corrió hacia el campo y convenció al árbitro de anular el gol. Bossis anotó otro gol válido unos minutos más tarde y Francia ganó 4-1. También durante la primera ronda, Hungría venció a El Salvador 10-1, que ha sido la mayor goleada de la Copa del Mundo. El partido de primera ronda entre Alemania Occidental y Austria resultó posteriormente en un cambio de reglas de la Copa del Mundo, luego de que ambos equipos apuntaran visiblemente a mantener la clasificación a la siguiente ronda, asegurando el marcador de 1-0 en 80 minutos. La semifinal entre Alemania Occidental y Francia vio otra controversia cuando el portero alemán Harald Schumacher atacó al francés Patrick Battiston con el marcador 1-1. Schumacher se escapó de una tarjeta roja y Alemania ganó en la definición por penaltis, después de volver a empatar después de estar perdiendo 3-1. La final fue ganada por Italia, convirtiendo al capitán italiano Dino Zoff en el jugador más antiguo en ganar la Copa del Mundo. El delantero italiano Paolo Rossi, quien estaba haciendo su regreso después de un escándalo de arreglos de partidos y la consiguiente prohibición, fue el máximo goleador del torneo con 6 goles, incluyendo un hat-trick clásico contra Brasil. Ante la renuncia de Colombia a organizar el torneo, México se convirtió en la primera nación en celebrar 2 Copas Mundiales al ser sede de la Copa Mundial de 1986. El formato volvió a cambiar y la segunda ronda fue reemplazada por una competencia eliminatoria, los octavos de final, antes de los cuartos de final, para la cual 16 equipos clasificarían. También se decidió que los 2 partidos finales en todos los grupos se iniciarían simultáneamente para garantizar una completa imparcialidad. José Batista de Uruguay estableció un récord en la Copa Mundial en el que fue expulsado luego de solo 56 segundos de juego contra Escocia. El partido de cuartos de final entre Inglaterra y Argentina es recordado por 2 notables goles de Diego Maradona.
más tarde considerado como jugador del torneo. El primero, el polémico gol de la mano de Dios, y el segundo, considerado como el gol del siglo, en el que fue por la mitad del terreno de juego, superando a 5 jugadores ingleses antes de anotar. En la final, Argentina venció a Alemania Occidental 3-2. La Copa Mundial de 1990 se celebró en Italia. Camerún, participando en su segunda Copa del Mundo, llegó a los cuartos de final luego de vencer a Argentina en el partido inaugural. Ningún país africano había llegado a los cuartos de final antes. México no pudo competir en las eliminatorias como resultado de una prohibición de 2 años por fraude de edad en un campeonato juvenil, que fue un incidente conocido como los cachirules. Durante el partido entre Brasil y Chile, una bengala cayó cerca del portero chileno Roberto Rojas, quien luego fingió una lesión cortándose la cara con una navaja de afeitar que tenía escondida en su guante. Su equipo se negó a continuar el partido, ya que estaban perdiendo en ese momento. La trama fue descubierta y resultó en una suspensión de 12 años para Rojas y con Chile vetado para participar en la Copa Mundial de 1994. La final contó con los mismos equipos que en 1986. Después de terminar subcampeón en los 2 torneos anteriores, Alemania Occidental venció a Argentina 1-0 en la final para registrar su tercer título. Irlanda hizo su primera aparición en el torneo, llegando a los cuartos de final sin ganar un solo juego, 4 empates con una victoria por penales sobre Rumania en octavos de final. Esto es lo más lejos que un equipo ha avanzado en la Copa del Mundo sin ganar un juego. La Copa del Mundo de 1994, celebrada en los Estados Unidos, vio la primera final de la Copa del Mundo decidida por penaltis, con Brasil venciendo a Italia. Yugoslavia fue excluida debido a las sanciones de la ONU en relación con la guerra de Bosnia-Herzegovina. Colombia obtuvo su clasificación venciendo inesperadamente a Argentina por 5-0. Japón perdió por estrecho margen la posibilidad de clasificar a la Copa del Mundo después de empatar con Irak en el último partido de la eliminatoria, recordado por los fanáticos como la agonía de Doha. Como resultado, Corea del Sur clasificó al torneo. A Diego Maradona se le prohibió su participación a mitad del torneo luego de dar positivo por drogas. Sin él, Argentina fue eliminada en octavos de final por Rumania. El defensa colombiano Andrés Escobar fue asesinado 10 días después de anotar un gol en su propia puerta contra los anfitriones en un partido de primera ronda que eliminó a Colombia. La asistencia total para el torneo de casi 3.6 millones sigue siendo la más grande de la historia de la Copa Mundial. Oleg Salenko, de Rusia, se convirtió en el primer jugador en marcar 5 goles en un solo partido de la Copa Mundial en la victoria de su país en la primera ronda 6-1 contra Camerún. En el mismo partido, Roger Milla, de 42 años de edad, anotó el único gol de Camerún, convirtiéndose en el jugador más viejo en anotar en un partido de la Copa del Mundo. Risto Stoichkov compartió la bota de oro como el máximo goleador conjunto en el torneo con Oleg Salenko, 6 goles. Stoichkov lideró Bulgaria a una sorprendente victoria por 2-1 sobre el campeón defensor Alemania en los cuartos de final, antes de perder 2-1 ante Italia y perder el partido por el tercer puesto ante Suecia. La Copa del Mundo de 1998 se celebró en Francia y tuvo un formato ampliado con 32 selecciones. En las eliminatorias, Irán venció a Maldivas por el margen más amplio en la historia de la Copa Mundial, 17-0. En el torneo en sí, el partido de octavos de final entre Francia y Paraguay fue testigo del primer gol de oro en la historia de la Copa del Mundo, ya que Laurent Blanc anotó para dar a los anfitriones una victoria 1-0. Francia ganó el torneo al vencer a Brasil 3-0 en la final, ya que el brasileño Ronaldo tenía problemas de salud y por eso no tuvo impacto en el partido. La debutante Croacia terminó en tercer lugar gracias a la actuación destacada. Década del 2000. La Copa del Mundo de 2002 fue la primera en celebrarse en Asia y fue organizada conjuntamente por Corea del Sur y Japón. El togolés Suleiman Manamam se convirtió en el jugador más joven en jugar un juego por eliminatorias de la Copa del Mundo a los 13 años y 310 días en Lomé en mayo del 2001. Australia derrotó a Samoa Americana 31-0 en un partido de eliminatorias, lo cual marcó récord como el partido con mayor cantidad de goles a nivel de selecciones nacionales.
El torneo fue exitoso para equipos tradicionalmente considerados como pequeños, con Corea del Sur, el debutante Senegal y Estados Unidos llegando a cuartos de final. Brasil venció a Alemania 2-0 en la final, obteniendo así su quinto título. El turco Hakan Şükür hizo historia al anotar el gol más rápido de la Copa del Mundo en el partido por tercer puesto contra Corea del Sur con solo 11 segundos. La Copa del Mundo del 2006 se celebró en Alemania. Fue la primera Copa del Mundo en la que el campeón defensor tuvo que participar en las eliminatorias. De forma impresionante, el debutante Ghana llegó a octavos de final al vencer a la República Checa, tercer clasificado del ranking mundial, 2-1 junto con Estados Unidos 2-0, antes de perder ante el campeón defensor Brasil 0-3. Una buena actuación de Alemania los llevó hasta las semifinales. Sin embargo, la final fue entre Italia y Francia. En ese partido, el capitán francés Zinedine Zidane fue expulsado en los últimos 10 minutos de tiempo extra por un cabezazo en el pecho del defensa italiano Marco Materazzi. Italia ganó 5-3 en los penales, con un marcador 1-1 después de 90 minutos y tiempo extra. Década de 2010. La Copa del Mundo de 2010 se celebró en Sudáfrica. Fue la primera copa organizada en suelo africano y la copa fue ganada por España. El torneo se destacó por sus partidos de apertura altamente defensivos, las controversias en torno a la tecnología de línea de gol y la introducción de vuvuzelas. El conjunto español apostó por un juego de toque y ofensivo para terminar alzándose con el título por primera vez en su historia. En una final que vio un número récord de tarjetas amarillas distribuidas y lo que algunos consideraron un juego violento del lado holandés, el equipo hombres fue derrotado 1-0 en el minuto 116 del tiempo extra por un gol de Andrés Iniesta. La Copa del Mundo del 2014 se celebró en Brasil, marcando la segunda vez que Brasil fue sede de la competencia. La Copa fue ganada por Alemania, que venció a Argentina 1-0 en la final. Holanda derrotó a Brasil 3-0 en el partido por el tercer puesto. Debido a las temperaturas ambientales relativamente altas en Brasil, particularmente en los lugares del norte, los descansos de enfriamiento para los jugadores se introdujeron por primera vez durante estos juegos. En esta Copa Mundial se produjo el estreno de sensores para evitar goles fantasmas con el sistema de detección automática de goles, usado para determinar en jugadas dudosas si el balón cruzó o no la línea de gol. La Copa del Mundo del 2018 se celebró en Rusia. Fue la primera copa que se celebró en Europa del Este. La copa fue ganada por Francia, que venció a Croacia 4-2 en la final. Bélgica derrotó a Inglaterra 2-0 en el partido por el tercer puesto. También fue la primera copa en usar el sistema de árbitro asistente de video, VAR. Entre los jugadores destacados estuvieron el croata Luka Modric y el francés Kylian Mbappé. Década del 2020. La Copa Mundial de 2022 en Qatar fue el primer torneo que no se realizó en el horario de verano en el que generalmente se lleva a cabo. Tuvo lugar el 20 de noviembre al 12 de diciembre del 2022. Argentina, después de empatar 3-3, ganó la final 4-2 por penales frente a Francia, obteniendo su tercer título mundial. Croacia ganó el tercer puesto 2-1 ante Marruecos, que es considerada la sorpresa del torneo. Entre los jugadores destacados están Lionel Messi, proclamado jugador del torneo, Emiliano Dibu Martínez, el arquero del Mundial, Kylian Mbappé, el goleador del campeonato, y Enzo Fernández, el mejor jugador joven. La 22ª edición de la Copa Mundial también estuvo rodeada por polémicas. Varios medios expresaron su preocupación por el hecho de que Qatar sea la sede debido a las violaciones de los derechos humanos que se ejercían en el país, por las presuntas conexiones con el terrorismo y por las leyes que eliminaban el consumo del alcohol. La Copa Mundial de 2026 se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México. Es la primera vez que FIFA le otorga a 3 países la sede del torneo. Además, será la primera vez que se dispute un mundial con 48 selecciones y donde México se convertirá en el primer país en organizar 3 Copas Mundiales, 1970, 1986 y 2026. Evolución del formato.
El número de equipos y el formato de cada torneo han variado considerablemente a lo largo de los años. En la mayoría de los torneos, el torneo consiste en una fase de grupos seguida de una fase de eliminación directa. Hasta la Copa Mundial de 1990 se concedían 2 puntos por victoria y 1 punto por empate. Desde la Copa Mundial de 1994 se conceden 3 puntos por victoria y 1 punto por empate. Cada grupo de 4 equipos juega un formato de liguilla. A partir de la Copa Mundial de 1986, todos los juegos finales de grupo deben realizarse simultáneamente, una norma instituida por la FIFA para minimizar la colusión entre los equipos que requieren un cierto resultado para avanzar. La FIFA estableció una política para otorgar 3 puntos por una victoria en la Copa Mundial de 1994. Con ello, la FIFA esperaba crear un incentivo adicional para que los equipos persiguieran la victoria. El primer equipo afectado por la regla fue Paraguay en 1998, que habría ganado su grupo en la diferencia de goles sobre Nigeria antes de las reglas de la FIFA. Paraguay avanzó a la fase eliminatoria como subcampeón del grupo y fue derrotado por la nación anfitriona y el eventual campeón Francia en octavos de final. No es posible, bajo el nuevo sistema de puntos, ser eliminado de la fase de grupos con un segundo lugar o mayor porcentaje de victoria. Sin embargo, es posible terminar detrás de un equipo con el mismo porcentaje de victorias, pero con una menor diferencia de goles. Esto tuvo lugar en la Copa del Mundo del 2010, cuando Nueva Zelanda terminó con 3 empates y Eslovaquia terminó con una victoria, un empate y una derrota. Eslovaquia avanzó en el grupo F al terminar segundo con 4 puntos, eliminando a Nueva Zelanda con 3 puntos. Bajo el anterior sistema de asignación de puntos de la FIFA, Nueva Zelanda habría avanzado con una diferencia de 0, mientras que Eslovaquia había sido eliminada con una diferencia de -1. Los criterios para avanzar a la fase eliminatoria son los siguientes. 1. La mayor cantidad de puntos en partidos de grupo. 2. La mayor diferencia total de goles en los 3 partidos de grupo. 3. La mayor cantidad de goles marcados en los 3 partidos de grupo. 4. Si los equipos se mantuvieran al mismo nivel que los criterios, se formaría un minigrupo a partir de esos equipos que se clasificaría en la mayoría de los puntos ganados en partidos contra otros equipos en el empate, mayor diferencia de goles en partidos contra otros equipos en el empate, y 3. El mayor número de goles marcados en partidos contra otros equipos en el empate. 5. Si los equipos se mantuvieran al mismo nivel después de todos estos criterios, la FIFA celebraría un sorteo. El sorteo para equipos empatados se llevaría a cabo 1 hora después del juego final del grupo en el estadio donde se celebra la final. El sorteo es similar al sorteo de los grupos de la Copa del Mundo en términos de estilo y formato. Se extrae una bola de un recipiente que contiene bolas con los nombres de cada equipo empatado. Este procedimiento de sorteo solo se ha hecho una vez en la historia del torneo. Sin embargo, se utilizó para separar al segundo y tercer lugar en un grupo, Irlanda y Países Bajos, en 1990, donde ambos ya tenían asegurada la clasificación. Por lo tanto, un equipo nunca ha sido eliminado basado en el sorteo. Clasificación mundial de la FIFA. La clasificación mundial de la FIFA, oficialmente clasificación mundial FIFA Coca-Cola, conocido como ranking FIFA, es un sistema de clasificación de las 211 selecciones de fútbol masculino pertenecientes a la FIFA, utilizado desde agosto de 1993. Esta clasificación se basa en los resultados de los partidos oficiales entre las distintas selecciones a través de la entrega de puntos. El actual sistema considera los resultados de los últimos 4 años, ponderando con mayor valor los resultados más recientes para reflejar la mejor forma la competitividad actual de los equipos y otras variables, como las características del rival, el lugar de realización del partido y el torneo en que fue disputado. Por ejemplo, asignándole mayor valor a las fases finales de la Copa Mundial de Fútbol que a partidos amistosos. Si bien esta clasificación es objetiva al utilizar fórmulas matemáticas, ha sido objeto de un intenso debate debido a que no refleja realmente el poder de ciertos equipos y no considera la trayectoria y la historia de las diferentes selecciones. La versión actual del sistema de clasificación fue usado por primera vez el 16 de agosto de 2018, adaptado del sistema de puntuación ELO usado en ajedrez y Go.
La última actualización devolvió el primer puesto de clasificación mundial a la selección argentina tras haber ganado su tercera Copa Mundial del 2022. En el ámbito femenino, desde el mes de agosto del 2023, la selección femenina de Suecia lidera el ranking tras arrebatar el primer lugar a la selección femenina de Estados Unidos, quien llevaba 8 años en el primer lugar de manera ininterrumpida. La Copa del Mundial de la FIFA, también conocida como Copa Mundial de Fútbol, Copa del Mundo o simplemente Mundial, y cuyo nombre original fue Campeonato Mundial de Fútbol, es el principal torneo internacional oficial de fútbol masculino a nivel de selecciones nacionales en el mundo. Este evento deportivo se realiza cada 4 años desde 1930, con la excepción de 1942 y 1946, en los que se suspendió debido al desarrollo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial respectivamente. Cuenta con 2 etapas principales, un proceso clasificatorio en el que participan más de 200 selecciones nacionales y una fase final realizada cada 4 años en una sede definida con anticipación, en la que participarán 48 equipos a partir de la edición de 2026 durante un periodo cercano a un mes. Ha sido realizada en 22 ocasiones en las que 8 países considerados históricamente potencias mundiales y candidatos han alzado la copa. Brasil es la selección más exitosa con 5 victorias, Alemania e Italia le siguen con 4 trofeos, Argentina con 3, Uruguay y Francia la han ganado 2 veces, en tanto Inglaterra y España se han titulado campeones una vez. Los equipos europeos han ganado el título en 12 ocasiones, mientras que los sudamericanos lo han hecho en solo 10. Solo 3 equipos de otras confederaciones han llegado a semifinales: Estados Unidos en 1930, Corea del Sur en 2002 y Marruecos en 2022. La fase final del torneo es el evento deportivo de una disciplina más importante del mundo. La final de la Copa Mundial de 2022 fue vista por más de 1.100 millones de personas y el segundo más importante a nivel general después de los Juegos Olímpicos. El balón oficial es fabricado por la compañía alemana de equipamiento deportivo Adidas. Generalmente el proceso de selección de la sede de la Copa Mundial de Fútbol comienza alrededor de un sexenio antes del evento correspondiente. Este plazo le permite al anfitrión planificar, desarrollar y construir los estadios y la infraestructura para recibir a los fanáticos, los jugadores y sus equipos. Salvo algunas excepciones, históricamente la sede se alternaba en algún país de América y de Europa. Entre dichas excepciones se encuentran las Copas Mundiales de 2002, 2010 y 2022, realizadas en Corea del Sur, Japón, Sudáfrica y Qatar, respectivamente. Cualquier país representado por una asociación nacional de la FIFA puede presentar su candidatura. Si bien el organismo suele recibir entre 2 o 3 propuestas de anfitriones distintos, mismas que pueden ser de 2 o más países cada una, ha habido casos en las que solamente una candidatura ha sido emitida. Por ejemplo, las primeras 2 ediciones, el 30 y el 34, y más recientemente el torneo de 2014. Los lineamientos de selección han variado con el transcurso del tiempo, aunque ha persistido la regla de que los países de un mismo continente o una confederación no pueden albergar 2 copas mundiales consecutivas. Hasta 1964, año en que se eligió a México como la sede de la edición de 1970, la decisión era tomada por el Congreso de la FIFA, y desde entonces la responsabilidad recae en el Comité Ejecutivo de la misma institución. Uno de los criterios más relevantes es la visita de los integrantes del comité a cada nación postulante con el propósito de evaluar su viabilidad para la realización del certamen. Los estatutos vigentes desde 2010 establecen que la FIFA debe enviar una invitación a cada asociación nacional para que los interesados en organizar la Copa emitan una expresión de interés. Posteriormente, a los postulantes se les hace llegar un documento titulado Registro de Postulación, Bid Registration, que deben llenar y enviar dentro de un plazo límite. Uno de los requerimientos en esta etapa del proceso consiste en que el país interesado debe constituir tanto un comité de postulación como un comité organizador local, a cargo de la financiación y seguimiento del proceso de selección y de realización de la Copa Mundial respectivamente.
El presupuesto y las estrategias y planes de acción para garantizar la adecuada ejecución del evento futbolístico son recuperadas por cada postulante en un libro de candidatura, un documento integrado por distintos apartados en donde se abordan adicionalmente conceptos como el sistema de salud, la legislación laboral o las ubicaciones de los estadios, hoteles y hospitales de las ciudades en las que se habrían de disputar los partidos. Esta información es revisada por un grupo de evaluación y los resultados son enviados a los miembros del comité ejecutivo y al presidente de la FIFA. Finalmente, el comité ejecutivo se reúne para la votación de las candidaturas mediante un sistema de elección exhaustiva en el que se van desestimando las opciones con menos votos. El anfitrión es elegido por mayoría absoluta y el resultado se da a conocer públicamente ese mismo día. En términos estadísticos, hasta 2022, solamente Italia, 1934 y 1990, Francia, 1938 y 1998, Brasil, 1950 y 2014, México, 1970 y 1986 y Alemania, 1974 y 2006 han organizado más de una Copa de Fútbol, mientras que Uruguay en 1930, Italia en 1934, Inglaterra en 1966, Alemania en 1974, Argentina en 1978, han sido los únicos anfitriones en ganar su propia edición del torneo. Presupuesto e infraestructura. El anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol debe cumplir con una serie de requerimientos de infraestructura establecidos por la FIFA. Los gastos de construcción y o renovación de los estadios representan uno de los costos más elevados del presupuesto. En términos comparativos, Sudáfrica invirtió 1.300 millones de dólares en este apartado, mientras que Rusia y Qatar destinaron 3.800 millones de dólares y 6.500 millones de dólares para las ediciones 2010, 2018 y 2022 respectivamente. Los puntos aplicables a los estadios son publicados en un documento titulado FIFA Stadium Requirements Handbook. Entre los requerimientos de infraestructura se encuentran los siguientes: 2 estadios con una capacidad mínima de 40 a 60.000 asistentes cada uno. Dado que la FIFA recomienda que dichos estadios se encuentren dispersos a lo largo del país, normalmente es necesario que el país sede construya nuevos en ciudades más pequeñas. Un sitio de entrenamiento base para cada equipo y uno de entrenamiento general en cada estadio. Un aeropuerto cercano a cada estadio, el cual a su vez cuente con una capacidad mínima de 1.450 pasajeros por hora. Medios de transporte que comuniquen eficientemente el aeropuerto con el estadio. Un total de 72 hoteles base para cada equipo y los árbitros y otros 4 hoteles cercanos a la ubicación de cada estadio. Un rango de 1.760 a 8.080 habitaciones de hotel en cada ciudad sede para los turistas. Para satisfacer esta necesidad, en 2014, Brasil remodeló su puerto con tal de albergar 6 cruceros. El presupuesto destinado por la FIFA para la realización de una Copa Mundial puede variar. Para el torneo de 2002 desembolsó 955 millones de dólares, de los cuales separó poco más de la mitad para los comités organizadores locales y los premios de las selecciones finalistas. Un par de décadas después, este gasto se había incrementado a 1.700 millones de dólares para la edición de 2022. El 26% se invirtió en los premios a los finalistas, el 19% a gastos operativos, entre los cuales se incluyen los traslados a los partidos, los boletos emitidos, los servicios de hospitalidad y las comunicaciones, entre otros, y el resto se distribuyó en otros rubros como la cobertura televisiva, la mano de obra y la mercadotecnia del evento. Promoción y mercadotecnia. La FIFA, a través de su división correspondiente, es la propietaria de los derechos de mercadotecnia, marca e iconografía, la transmisión en los medios de comunicación y la emisión de boletos de la Copa Mundial de Fútbol. Al adquirir un programa de licencia, cada afiliado comercial, socio, patrocinador y promotor continental se hace acreedor a un paquete de derechos para el uso de la marca con fines de distribución y patrocinio del evento, así como la ejecución de iniciativas específicas de interacción con aficionados y fidelización de clientes. Entre los socios o patrocinadores se encuentran Adidas, The Coca-Cola Company, Wanda Group, Hyundai Motor Group y McDonald's, mientras que otras compañías poseen vínculos comerciales con ciertas selecciones o jugadores, como es el caso de Nike.
Los productos que se suelen comercializar más son los peluches de la mascota respectiva del evento, el balón oficial, réplicas del torneo y las camisetas de la selección. La campaña de difusión suele constar del diseño de un logotipo y una mascota representativos de la cultura de los países anfitriones. Los primeros corrieron a cargo de Guillermo Laborde y Reg Hoy, este último con el personaje Willy, para los torneos de 1930 y 1966 respectivamente. Balones temáticos, temas musicales. A partir de la Copa Mundial de 1990 con la canción Un'estate italiana, compuesta y escrita por Giorgio Moroder y Tom Whitlock respectivamente, y bandas sonoras y videojuegos, más recientemente como expansiones de la serie de títulos FIFA, entre otros elementos. Cabe agregar que la comercialización de los boletos de los partidos suele ir acompañada de un programa de servicios preferentes que permite a los aficionados adquirir anticipadamente otros productos y servicios relacionados, como son los vuelos y hospedaje en la ciudad de sede o palcos exclusivos. Durante el desarrollo del evento se ponen en marcha una serie de eventos comerciales, tales como la gira del trofeo, que recorre varias ciudades del mundo para exhibir el trofeo del torneo, y el FIFA Fan Festival, en el cual se transmiten los partidos del torneo al público en general y se brindan espectáculos musicales y de entretenimiento, además de otros acontecimientos culturales, como es el caso de la exhibición Poetry of the Winds, en el que se obsequiaron banderas pintadas por artistas de diferentes países del mundo para la edición de 2002. Torneo. La Copa Mundial de Fútbol es organizada por la Comisión Organizadora de Competiciones de la FIFA, en conjunto con las federaciones de fútbol organizadoras del evento, el Comité Organizador Local y el Comité Supremo de Organización y Legado. El torneo consta de 2 etapas, una preliminar o clasificatoria y una final. Esta última se desarrolla cada 4 años y es considerada como el evento en sí mismo. Para garantizar su validez, tanto la organización del evento como los partidos que se disputan a lo largo del certamen deben seguir los estatutos y el reglamento de gobernanza de la FIFA, así como las reglas del juego vigentes del International Football Association Board. Fase preliminar. Con excepción de la edición inaugural, en la cual la FIFA invitó a los participantes, la primera etapa de un mundial consta de una serie de partidos organizados por las confederaciones afiliadas al organismo para definir a las selecciones nacionales que habrían de participar en cada certamen. Los anfitriones no requieren participar en estos juegos clasificatorios y los campeones del torneo previo solían clasificar automáticamente a la etapa final hasta el torneo del 2002. La FIFA determina la cantidad de cupos de selecciones por confederación para cada torneo, algunos de los cuales son completos, es decir, equivalentes a un equipo en la fase final, mientras que otros son compartidos y se disputan por medio de una repesca o playoff. La cantidad de selecciones participantes varía con el transcurso del tiempo. A manera comparativa, en la edición de 1934 se registraron un total de 34 conjuntos para un total de 14 cupos, sin considerar al anfitrión y el campeón de 1930, mientras que en el evento de 2022 se enfrentaron 211 combinados para participar por uno de los 31 cupos disponibles. Igualmente, sin tomar en cuenta la sede. Cabe destacar que el total de grupos de cupos se habrá de incrementar a 48 para la Copa Mundial de 2026. Fase final. Si bien la fase final ha tenido distintos sistemas de competición a lo largo de su historia, en la modernidad consta de 2 rondas, la de grupo y la de eliminación directa. De acuerdo con los lineamientos de la FIFA, las selecciones de distintos grupos tienen la posibilidad de disputar partidos amistosos o de preparación entre sí hasta 5 días antes de que inicie su participación en la fase de grupos. Asimismo, sus entrenamientos son realizados en instalaciones aprobadas previamente por el mismo organismo, las cuales normalmente están ubicadas cerca de su hotel de concentración. Las fechas y horarios de la mayoría de los partidos son programados de manera que cada selección cuente con un periodo de descanso de 48 horas entre cada juego. Cada equipo debe enviar un par de listas de jugadores que habrían de participar en la fase final, una provisional de hasta 55 jugadores y una definitiva restringida a 27 convocados de la lista provisional. Fase de grupos.
Los clasificados durante la fase preliminar del Mundial son distribuidos en grupos de 4 selecciones cada uno, cuya conformación se realiza con base en un sorteo organizado por la FIFA, al menos en un semestre antes de que inicie la fase final. Cada grupo cuenta a su vez con cabezas de serie designados por el mismo organismo, generalmente a partir de criterios deportivos y geográficos. Los anfitriones son cabezas de serie de su grupo. Por ejemplo, desde 1998 se establecieron lineamientos para garantizar que ningún grupo contenga más de 2 equipos europeos o más de un equipo de la misma confederación. La cantidad de grupos depende de la cantidad de cupos aprobados por la FIFA. Entre 1998 y 2022, con un total de 32 participantes, existía un total de 8 grupos. A partir de la edición de 2026, los clasificados se habrían de organizar en 12 grupos. Todos los equipos se enfrentan en un cuadrangular o liguilla dentro de su mismo grupo. Conforme se van disputando los partidos correspondientes, cada equipo acumula una puntuación en función de sus resultados: 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota. Los equipos de cada grupo son ordenados de forma descendiente de acuerdo a su puntuación. En caso de que haya 2 o más equipos con la misma puntuación, el clasificado se determina con una base en serie de criterios de desempate. En el sistema de clasificación vigente hasta 2022, los 12 equipos con mayor puntuación de cada grupo avanzan a la ronda de eliminatorias. A partir de 2026, habrían de clasificar adicionalmente los 8 mejores terceros en la fase de grupos. Fase de eliminación directa. Los clasificados de la fase de grupo disputan partidos de eliminación directa en una serie de rondas que comprenden los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales, un partido definitorio del tercer lugar y la final. En caso de empate durante el tiempo reglamentario y a diferencia de la etapa previa, el resultado se define por medio de una prórroga de 2 tiempos de 15 minutos cada uno y, en caso de ser necesario, una tanda de penaltis de 5 tiros extensible hasta que uno de los equipos consiga la victoria. Al término de la final, se lleva a cabo una ceremonia de premiación en la cual se hace entrega provisional del trofeo de la Copa Mundial de Fútbol y medallas de oro a la selección ganadora. Posteriormente, y una vez devuelto el trofeo al organismo, recibe el trofeo de los campeones. El segundo y tercer lugar del Mundial se hacen acreedores a medallas de plata y bronce. Adicionalmente, se entregan distintos reconocimientos a los jugadores de acuerdo con su desempeño en el torneo. Equipos. Más de 200 equipos diferentes han sido parte de los procesos clasificatorios y 80 han participado a lo largo de la fase final de la Copa Mundial. De ellos, 13 han llegado a la final del torneo y 8 han alcanzado la victoria. Brasil es el equipo más exitoso al alcanzar 5 campeonatos, seguidos por Italia y Alemania con 4. En términos estadísticos, Brasil es el equipo con más victorias, seguido por Alemania y Argentina. De los 4 títulos ganados por Alemania, 3 pertenecen a la Alemania Federal y el ganado recientemente pertenece a la unificada. También ha sido la selección con más participaciones en finales, con un total de 8. Brasil e Italia son, además, los únicos equipos que han ganado 2 torneos consecutivamente. Italia lo logró en 1934 y 1938, mientras que los sudamericanos lo lograron en 1958 y 1962. Ambos equipos se han enfrentado en 2 finales, 1970 y 1994. En ambas ha salido victorioso Brasil. La final de 1970, además, fue la primera en que se coronó a un tricampeón, al cual se le otorgó definitivamente el trofeo Jules Rimet. De los 8 equipos campeones, Brasil y España son los únicos que no han sido campeones al menos una vez cuando el torneo fue organizado en su casa. Por otro lado, Brasil, España, Alemania y Argentina son los equipos que han ganado un torneo fuera de su continente. En Suecia, 1958, y Corea del Sur, Japón, 2002 para el primero, en Sudáfrica en 2010 para el segundo, Brasil 2014 para el tercero y Qatar 2022 para el cuarto. En cambio, México y Brasil son las únicas selecciones que han sido sede 2 veces sin haber obtenido el título. Adicionalmente, los partidos más repetidos son Brasil contra Suecia y Alemania contra Argentina, ambos con 7 encuentros. Asimismo, la misma Alemania contra Argentina es el partido más repetido en las finales de Copa del Mundo. En México 1986, Italia 1990 y Brasil 2014.
En cuanto a las participaciones, Brasil es el único equipo presente en todos los eventos, 22 en total. Jugadores. Cerca de 6.000 jugadores han participado en la Copa Mundial y muchos de ellos han pasado a la historia. De ellos, un grupo selecto ha participado en múltiples oportunidades del evento. Solo 6 jugadores han disputado encuentros en circos torneos. El mexicano Antonio Carvajal entre 1950 y 1966, el alemán Lothar Matthaus entre 1982 y 1998, el mexicano Rafa Márquez entre 2002 y 2018, el argentino Lionel Messi entre 2006 y 2022, el portugués Cristiano Ronaldo entre 2006 y 2022 y el mexicano Andrés Guardado entre 2006 y 2022. En cuanto a partidos disputados, Lionel Messi jugó 26 partidos, récord alcanzado en su última participación en 2022. Este mismo es el jugador que ha jugado mayor cantidad de minutos, con 2.315 en sus 5 participaciones entre 2006 y 2022. En cuanto a goles, los 16 del alemán Miroslav Klose lo convierten en el jugador que más goles ha marcado en todos los eventos de la Copa. En la Copa Mundial de Fútbol de 1958, el francés Jos Fontaine marcó 13 anotaciones. Impacto cultural. Desde que fue por primera vez televisada en 1954, la Copa Mundial ha sido uno de los eventos deportivos más vistos a lo largo del mundo e incluso superando a los Juegos Olímpicos. La Copa Mundial de Fútbol de 2002, por ejemplo, tuvo una audiencia acumulada superior a los 28.8 mil millones de espectadores y solamente la final tuvo 1.100 millones en todo el mundo. Además, es uno de los sucesos más influyentes que existen en la actualidad. Para muchos países, la realización del torneo en su patria o incluso la participación del equipo nacional es un hecho histórico de gran relevancia. Por ejemplo, la victoria alemana en la Copa Mundial de Fútbol de 1954 es considerado como uno de los momentos clave para la recuperación de dicho país tras la derrota de la Segunda Guerra Mundial. El torneo también ha sido utilizado con motivos propagandísticos, tanto por el fascismo en Italia en 1934 como por la dictadura militar argentina en 1978. Una parte de su impacto cultural lo de también las tertulias existentes entre los hinchas del fútbol, antes, durante y después de cada partido, que son parte en oficinas, restaurantes y hasta en el transporte público, organizando asados, almuerzos y hasta reuniones familiares o de amigos en las casas para esperar los partidos de acuerdo al uso horario del país en que se efectúa la transmisión televisiva.